Reflexiones de esperanza, guía de la participante. Material base para desarrollar el seminario Magdalena de la vergüenza a la libertad. Lección 2. Jesús, quien nos perdona con amor. Personaje: la mujer adúltera. ¿Él me perdonará? Compartir. ¿Te gustaría compartir si reflexionaste en los versículos de la semana pasada? ¿Te reveló Dios acerca de tus dudas? Saber. En la Biblia, Juan 8, 1 al 11 dice: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar solo a Jesús con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sabías que en los días de Jesús el adulterio era una ofensa capital en Israel? Los líderes religiosos conocían que Levítico 20:10, parte de la ley de Moisés, decía: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pregunta: ¿con qué crees que luchaba esta mujer? ¿Dónde estaba su compañero? ¿Qué nos dice esto acerca de sus acusadores? ¿Cómo crees que ella se sintió después de haber sido capturada y expuesta en medio de la multitud? Reflexiona cómo te sentirías si las cosas malas que has hecho fueran expuestas. De la misma manera, cuando nosotros hacemos algo contra la ley, algo que lastima a otra persona o algo que lastima a Dios, Él toma todas esas cosas muy seriamente y las llama pecados. El pecado es hacer nuestra propia voluntad, pensar solo en nuestros propios pensamientos y hacer lo que queremos, lejos de lo que Dios quiere. El pecado puede involucrar tanto nuestras actitudes como nuestras acciones. Las normas de Dios en la Biblia nos muestran su corazón, y cuando nos rebelamos contra ellas y buscamos nuestros propios deseos, perdemos lo mejor que Dios tiene para nosotros y Él se entristece. Preguntas: ¿cómo respondió Jesús a la mujer y qué le proveyó en su situación? ¿Por qué la respuesta de Jesús significaba tanto para ella? ¿Tuvo que hacer algo la mujer adúltera para ser perdonada? Es así como una relación con Dios se diferencia de ser religioso.
La religión dice que tienes que hacer las cosas bien para ganarte la aceptación, amor y el perdón. Una relación con Dios a través de Jesucristo no está basada en la forma en que actuamos, porque ya somos aceptadas, amadas y perdonadas. Vivir. Vida y muerte son palabras significativas en la Biblia. La Biblia se refiere tanto a la vida y a la muerte espirituales como también a la vida y a la muerte físicas. Juan 17:3 se refiere a la vida espiritual, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los siguientes versículos se refieren a la muerte espiritual. Colosenses 2:13-14 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pregunta: según estos versículos, ¿qué sucedió con el acta de los decretos que había contra nosotros? No vivimos bajo la ley de Moisés a la cual se refieren estos versículos. Sin embargo, vivimos bajo cierto código moral, ético y cultural que reside dentro de nosotras. Como mujeres, tendemos a ponernos bajo un alto nivel de presión para actuar bien. Cuando caemos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir nuestras imperfecciones. Dios nos dice en Romanos 8:1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Preguntas: según este versículo, ¿cuál es la verdad para aquellos que están en Cristo Jesús? ¿Cómo el saber que no somos condenadas cambia nuestra manera de vernos a nosotras mismas? ¿Cómo se aplica esto en la manera en que tratamos a los demás? Cuando Jesús habló con la mujer que fue sorprendida en pecado, Él no solamente la perdonó, sino que también le dijo: vete ahora y deja tu vida de pecado. Él le estaba diciendo que abrazara su nueva identidad como alguien que ya es libre y está perdonada. De la misma manera, nosotras somos perdonadas, pero con la libertad viene la responsabilidad y una nueva identidad. Esto no significa que nunca más volveremos a fallar, pero sí establece una nueva dirección para nuestra vida. Primera de Juan 1:9-10 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pregunta: entonces, cuando caemos, ¿cómo podemos estar bien con Dios nuevamente? Decir. Desafío. La confesión significa que estamos de acuerdo con Dios acerca de cualquiera de nuestros malos pensamientos, actitudes o acciones. Estamos de acuerdo con Dios en que eso está mal. Pedimos perdón y aceptamos que somos perdonadas por Dios porque Cristo murió en la cruz. Puedes hacer en este momento una práctica de confesión de tus faltas delante del Señor. Profundizando. ¿Dónde está tu pecado o tu lista de pecados ahora?
El ser perdonadas nos libera de la culpa. Salmos 103:12 dice: Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Hebreos 10:17 dice: Después añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Esta semana pídele a Dios que te muestre si estás pecando. Confiesa tus pecados a Dios y pídele que te perdone y agradécele por perdonarte. Que Dios te bendiga.